Vamos a dar unos minutitos para seguir aceptando a todos los que van uniéndose. Bueno, para no alargar la conferencia, me presento. Hola a todos, soy Karen Barbosa, soy la presidenta de Prolipsi y antes de comenzar daré leída a unos disclaimers por parte de la Universidad de Monterrey. Bueno, pues al ingresar a la siguiente conferencia de COVID-19, actualización, mitos y realidades, organizado por Prolipsi, los participantes entienden y aceptan que sus datos personales podrán ser divulgados por la Universidad de Monterrey para los fines aquí descritos. La sesión será grabada y almacenada para conformar un repositorio y servirá para futura consulta y referencia en la Universidad de Monterrey. El acceso al material y contenido de la presente conferencia no implica la licencia gratuita para su uso, por lo que deberán respetarse en todo momento los derechos de autor. La información compartida no podrá ser transmitida, grabada ni divulgada en ninguna forma a ningún tercero. Las opiniones expresadas en esta sesión son responsabilidad de cada participante y se solicita realizar este intercambio de ideas y opiniones con tolerancia y respeto. Y pues la actividad del día de hoy es organizada por Prolipsi, considerando que las temáticas a presentar pueden generar opiniones encontradas. Queremos recordarles que la Universidad de Monterrey promueve como uno de los objetivos fundamentales la búsqueda de la verdad y para ello es importante la escucha atenta y el diálogo respetuoso y abierto que contribuyen al intercambio de ideas y al desarrollo del pensamiento crítico. Las opiniones expresadas en este evento son propias de cada participante, el expositor, el panelista o un alumno y no necesariamente representan la postura de la Universidad de Monterrey ni de los departamentos que participan en esta actividad. Hagamos de este espacio de construcción de diálogo e intercambio que contribuye a la formación integral para todos. Bueno, habiendo leído estos disclaimers, a continuación le doy la bienvenida a la doctora Alicia López Romo, infectóloga y coordinadora de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Control de Infecciones de Cristo Muguerza. Doctora, le cedo la palabra. Hola, Karen, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, gracias por la presentación y de igual manera. Mi nombre es Alicia López, yo soy egresada doblemente de la Universidad de Monterrey. Hice medicina ahí y luego hice medicina interna en Christus Muguerza, que finalmente pues es parte o es una especialidad que está avalada por la UDEM nuevamente. Y luego estuve 2 años en la Ciudad de México haciendo infectología en el Instituto Nacional de Nutrición y regresé a trabajar a Christus Muguerza. Estoy ahora trabajando de igual manera con los residentes de medicina interna en Christus Muguerza en toda esta parte de las clases de infecto y algo de medicina interna también. Y estuve dando clases en la UDEM
pero como que no les gustó mucho mi estilo, o no sé por qué, recibí muchas felicitaciones y ya no volvieron a hablar, no sé por qué, aunque no, a pesar de que soy doblemente exaudem, como que no, que porque les ponía muchos casos y recibí muchas felicitaciones al final, no sé, en fin, sin palabras, pero bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de SARS-CoV-2, que este es uno de los problemas grandes que hemos tenido pues durante este año y medio aproximadamente de pandemia. Y bueno, estos son a lo que me dedico. Y les quería enseñar esta foto. Yo era interna de pregrado en el 2009, cuando tuvimos la pandemia de influenza H1N1. Muy seguramente ustedes todavía no habían empezado la carrera, si me están escuchando gente de la carrera de medicina. Y pues la realidad era que era la primera vez que estábamos como expuestos al concepto de pandemia que ya habíamos revisado de alguna manera en epidemiología y salud pública y esas clases. Carol, una pregunta, ¿hay gente, la gran mayoría de aquí son estudiantes de medicina o hay gente de todos lados? Hay gente de medicina y hay gente de varias Ya, carreras y ok, también personas externas. ya, de acuerdo. Entonces, yo creo que en ese momento a mí siempre me gustó la microbiología y la infectología y esas cosas desde que estaba yo en la carrera, en la universidad. Y yo creo que esa cosa, ese evento del 2009 confirmó que pues mi realidad era que quería ser infectóloga, pero para ser infectóloga tenía que ser primero internista, ¿no? Entonces, pues ahí vino toda la carrera medio larga hasta poder serlo así. Y la realidad es que cuando yo estaba en Infecto, teníamos una clase para preparar un examen para el Consejo Gringo de Infecciones y había toda una clase que hablaba de control en casos de epidemias grandes, pandemias o inclusive, ¿cómo se llaman estos? Armas biológicas, ¿no? Qué potenciales bichos se pudieran usar como armas biológicas y decíamos, para 2017 cuando me estaba graduando. Y decíamos de que, bueno, o sea, una de mis amigas de ahí de Infecto, digo, bueno, pues esto yo creo que en la vida nos va a servir, o no lo sé, la verdad. Entonces, y finalmente, pues, o sea, 3 años después, pues nos topamos que tenemos un problema muy grande que pues no esperábamos que nos fuera a suceder 3 años después de que revisamos ese tema, ¿no? Entonces, pues bueno, para empezar con la clase, ay Dios, no sé por qué no lo puedo, ahí está, con esta sesión, perdón. Los coronavirus son una familia muy grande de virus con los que hemos vivido por mucho tiempo. Normalmente son la causa de enfermedades respiratorias en personas que no tienen, por ejemplo, que no tienen ninguna enfermedad de base, el típico cuadro respiratorio que lo vemos en unas temporadas del año. Pero la realidad es que no vamos al hospital a tomarnos una prueba para que nos digan, ay, es un coronavirus, en tantos días vas a estar bien. Es frecuente que veamos estos coronavirus, no SARS-CoV-2, en los paneles respiratorios que les hacemos a algunos pacientes. Son virus RNA y dentro de esta familia, los beta coronavirus, está el grupito, por así decirlo, del SARS, ¿no? Comparten los mismos receptores en el cuerpo y son zoonosis, que significa que los compartimos con algunos animales, igual que influenza. Normalmente ocasionan diarrea y enfermedades respiratorias en algunos mamíferos y aves, y en el humano causan primariamente enfermedad respiratoria no complicada. Esa es la naturaleza del coronavirus común y corriente. Cuando viene toda esta onda, hace un poco más de un año, en enero del 2020, le llamaban nCoV 2019 y finalmente lo bautizaron después como SARS-CoV-2 al virus y COVID-19 a la enfermedad. Entonces son como conceptos diferentes. El virus se llama SARS-CoV-2. Y si nos remontamos en la historia, yo estaba empezando medicina en el 2003, cuando se empezaron a reportar los primeros casos de infecciones por un coronavirus y lo llamaron SARS, ¿no? SARS-CoV, por este síndrome respiratorio agudo severo que causaba en los pacientes. Esta epidemia fue limitada solamente a China y finalmente se controló, ¿no? Entonces vemos después, más o menos como unos 9, 10 años después, que en Medio Oriente otro coronavirus empieza a causar problemas, que es el MERS,
que de igual manera provocaba una infección respiratoria aguda muy severa, con una mortalidad muy alta comparada con el SARS-1 y con el SARS-2 que estamos viviendo ahorita, ¿no? Entonces, prácticamente 8 años después, nos topamos con otro coronavirus. Los coronavirus como que son, este tipo de coronavirus son como que los hermanitos rebeldes de la familia, porque la realidad es que los otros coronavirus no causan tanta bronca. Entonces, ¿qué pasa con la enfermedad y por qué estamos tan asustados? La verdad es que este gráfica me gustó mucho, me la encontré en Twitter, que Twitter se ha convertido como una fuente de información muy buena, aunque hay que ser como bastante cuidadosos con lo que leemos. Pero hay gente muy interesante en Twitter, me refiero a gente que está creando y haciendo ciencia en la realidad y empieza a publicar sus datos preliminares y demás. Eso es algo que un consejo que les doy a los estudiantes de medicina. Tengan Twitter, pero pues hay que saber a quién seguir, ¿no? Entonces, ¿qué sucede o cuál es la evolución natural de la enfermedad? Cuando decimos que es una evolución natural, es cómo vemos el curso de una enfermedad, tengamos o no tengamos una intervención en ella. Normalmente, lo que pasa con SARS-CoV-2 o la enfermedad COVID-19 es que en el momento que hay una infección, 50% o un poco más menos de esas personas que se infectan no van a tener síntomas y muy seguramente no van a poder infectar a los otros, aunque también hemos visto que hay infección en asintomáticos, o sea, hay probabilidad de que transmitamos en asintomáticos, ¿no? Finalmente, después de un periodo de 2, 4 a 12 días de incubación, los pacientes que van a presentar síntomas, la gran mayoría, o sea, hasta el 80%, van a ser síntomas muy leves. Fiebre, dolor de cabeza, malestar, cuerpo cortado, tos, mucho dolor del cuerpo, por ejemplo, y se van a recuperar en casa como un cuadro respiratorio común y corriente. Por eso hemos visto, por ejemplo, en mi caso, que yo trabajo en un hospital viendo pacientes con COVID, que el paciente que está ahí en el hospital, muy seguramente toda la familia está positiva también, o gran parte de ellas se contagiaron porque viven en el mismo lugar, pero ellos se recuperaron en casa y solamente uno de esos pacientes llegó al hospital con síntomas de progresión de la enfermedad. De estos, 20% van a progresar después del inicio de los síntomas entre 8 o 12 días con un empeoramiento de la sintomatología. Me refiero a la presencia de disnea o falta de aire, que ese es uno de los síntomas clave o síntomas más bien clave de gravedad que requieren la búsqueda de atención médica ya en el hospital. Como les comentaba, la gran mayoría se van a recuperar en casa con puro manejo de síntomas. Pero estos que llegan al hospital se les da ya un tratamiento específico, que en este caso pues son antiinflamatorios potentes, como los esteroides, en cualquiera de sus presentaciones, y van a recuperarse de manera óptima. Obviamente puede haber algunos tropiezos ahí en el camino y la recuperación varía. No es lo mismo que tengamos una persona joven, por ejemplo, una persona de edad avanzada con comorbilidades, etcétera, o personas, por ejemplo, que a pesar del tratamiento de ese 15% van a progresar a pesar de un tratamiento específico en el momento ideal y van a progresar a la gravedad y van a requerir un ingreso a la terapia intensiva para una terapia ya más avanzada. O sea, me refiero a intubación, alto flujo, etcétera. Y de esos, en un mundo ideal, con un buen manejo, con un buen intensivista, etcétera, van a mejorar la gran mayoría, afortunadamente, más o menos 35-50%, pero también es un dato importante considerar que esos pacientes críticos tienen una alta probabilidad de morir porque es una enfermedad grave que deja un daño en muchas ocasiones irreversible en el pulmón y tanto que aquí en la ciudad de Monterrey, pues bueno, ya hemos sido testigos de trasplante pulmonar post-COVID, el primero en Latinoamérica, se hizo ahí en el hospital. Y esto es porque la enfermedad daña tanto el pulmón que ese daño en muchas ocasiones es irreversible. Entonces no hay de otra más que definitivamente hacer un trasplante pulmonar, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, los hospitales, pues bueno, hay áreas asignadas para esos pacientes, equipo de protección personal, etcétera. Y aquí una de las cosas importantes es, pues, que la ciencia importa. A mí que me tocó pasar un poco, aunque nada que ver con lo que estamos viendo ahorita, lo que pasó en el 2009 a lo que estamos viendo ahorita en el 2020-21, es que las redes sociales, el WhatsApp, el reenvía esto, reenvía el otro, y en que siempre tenemos algún amigo, amiga, vecino que se cree médico y nos empiezan a dar tratamientos inadecuados, que ahorita vamos a platicar un poquito de eso, ha hecho la cosa mucho más complicada.
para los que nos dedicamos a las enfermedades infecciosas o para los que nos dedicamos a la salud, en muchas ocasiones, y sobre todo en esta, ha sido más complejo desmentir muchos mitos y muchas cosas que realmente educar con lo que la ciencia nos ha venido a decir. ¿Ok? Una de las ventajas que tuvimos nosotros es que ya venía, cuando tuvimos los primeros casos, ya teníamos nosotros mucha información que ya venía de Europa, ya venía de los países de Asia. Entonces, de alguna manera sabíamos qué hacer, ¿no? Y eso es importante porque de verdad que la cantidad de llamadas, por ejemplo, que a mí me llegan al día, ahorita ya no tanto, pero sí el año pasado muchísimas, la gran mayoría son para preguntar cosas que alguien leyó en una red social o alguien leyó por WhatsApp y que no tienen ni un pelito de evidencia o de verdad, ¿no? Entonces, ¿cómo es la transmisión? Primero, hace varios meses veíamos nosotros, por ejemplo, que la gente se ponía así sus mega cosas, como si estuvieran en una, como si fueran a la luna, ¿no? O sea, de que o sea, unos trajes gigantescos y etcétera. O sea, que eso, la realidad es que yo solamente los he visto en ébola. Y, y fuimos conociendo el virus, finalmente es un coronavirus, que ya sabemos cómo se comporta esa familia. Pero el día de hoy ya sabemos que la transmisión es de persona a persona. Nosotros al hablar, al estornudar, al toser, por ejemplo, sacamos unas gotitas, que es esa famosa transmisión por gotas, que pueden pasar a la otra persona, ¿ok? Y esa es la verdad lo que el 99.9% de los casos van a ser por este tipo de transmisión, ¿ok? ¿Por qué? Y ahorita una de las cosas que dice la OMS, que dice CDC, incluso Secretaría de Salud aquí en México, es mejor tener la precaución o la prevención de la ventilación, o sea, estar en un lugar amplio, en un lugar ventilado o al aire libre, que la sanitización. ¿De acuerdo? O sea, realmente sí es una teoría, sí pudiera ser en un porcentaje mínimo que al agarrar cosas y luego tocarme la cara, etcétera, pudiera haber un mecanismo de transmisión. Pero la realidad es que la forma más importante es esta de persona a persona, ¿no? Grupos, hacinamiento, etcétera. Por eso no vale la pena, por ejemplo, contratar servicios de sanitización cuando sabemos que el virus es altamente susceptible, por ejemplo, a cualquier jabón, a cualquier desinfectante que tengamos en casa, el cloro, por ejemplo, que es un excelente desinfectante. Sin embargo, no es la forma de transmisión como más significativa, ¿ok? O sea, ahora la frase que estamos usando es como más ventilación y menos sanitización. O sea, uso de cubrebocas, distancia, aire libre, ¿de acuerdo? Y otra cosa también importante es el periodo potencial de transmisión. Todas las enfermedades respiratorias, llámese los causadas por coronavirus, influenza, sistema respiratorio, metaneumovirus, etcétera, que nos causan enfermedades respiratorias a los humanos, pues, eh, son infecciosas normalmente entre 48 y 36 horas antes de que empezamos con los síntomas, hasta por ahí de 5, 7, 10 días después de la enfermedad. Como recordamos, el paciente que llega al hospital normalmente llega entre el día 8, día 12, que es la parte en la que vemos el deterioro en estos pacientes, y ya esos pacientes van perdiendo el potencial infeccioso, ¿ok? Entonces, la verdad es que el peligro está sobre todo en aquellos médicos, aquellas enfermeras, aquellos personal de salud que da la atención al principio de la enfermedad. Por ejemplo, cuando a mí me toca ver al paciente, es al paciente grave, el paciente que ya está en terapia, el paciente que está en hospitalización con oxígeno, esos pacientes ya ese potencial de transmisión ya lo abandonaron. Y normalmente esos son los días que nosotros contamos para decir que el paciente ya no puede transmitir la enfermedad. De ninguna manera, y esto es algo, otro mito que existe, que tengo que hacer pruebas seriadas, ¿no? Las pruebas que tenemos o que conocemos ahorita para COVID son pruebas que detectan, por ejemplo, la PCR, que detectan específicamente genes del virus o partículas del virus, que finalmente puede seguir las partículas ahí, pero no representan infectividad, por lo cual en ninguna parte se necesita que se tome otra prueba o esperarnos a que la prueba salga negativa para decir que la enfermedad ya se fue. Solamente con la pura temporalidad es suficiente. Es decir, si yo me enfermé, empecé a sentirme mal un lunes,
pues muy seguramente para el miércoles de la siguiente semana ya puedo retomar mis actividades. Hasta ahorita, ¿verdad? Hasta ahorita ese es el punto que tenemos de día, se ha venido modificando según la evidencia. Ya no requiere una prueba que me salga negativa. Hay gente que dura 2, 3 meses con pruebas persistentemente positivas sin ningún síntoma, perfectamente curados. Pero les digo, es temporalidad, no persistencia de la prueba. No se requiere una prueba para decir que la persona ya está bien y ya puede tener contacto con otras personas. Y eso es una parte importante también, el tratamiento. Sabemos que las enfermedades virales son muy complejas de tratar, ¿ok? Existe, por ejemplo, antivirales para influenza, como el oseltamivir, entre otros que ya no tienen tanto efecto, y que de alguna manera impactan en el tiempo de síntomas, si los das al principio de la enfermedad, pero no tiene un impacto a lo mejor en que la gente se muera menos, que es algo que buscamos. Y lo mismo pasa con COVID o con cualquier coronavirus o con sincitial respiratorio o con cualquier otro virus respiratorio con el que estemos tratando. No hay un tratamiento farmacológico en la enfermedad leve que vaya a hacer que esta etapa, que esto no evolucione. Y yo les digo a los pacientes, bueno, si esto que traes ahorita, que es COVID, ¿no? Traen su prueba positiva, traen dolor de cabeza, cuerpo cortado, algo de estornudos, tos, etcétera, saturan bien, su oxigenación está normal. Digo, bueno, si esto hubiera sido hace 2 años, por ejemplo, ¿qué hubieras hecho? No, pues me hubiera tomado un antigripal, reposo y ya. Pues prácticamente lo mismo, hay que tratar solamente los síntomas. En la enfermedad leve, es decir, el paciente que está en casa sin problemas de oxigenación, que tiene tos, dolor de cabeza, estornudos, por ejemplo, cuerpo cortado, etcétera, pues solamente hay que dar tratamiento para los síntomas. Me duele la cabeza, algo para el dolor de cabeza. Me duele, traigo fiebre, algo para la fiebre. Traigo el cuerpo cortado, me duele el cuerpo, algo para el dolor, etcétera. Ya cuando vemos al paciente en el hospital, ya con un cuadro de neumonía que tiene un impacto en su oxigenación, es decir, que ya requiere un ingreso al hospital para ponerles oxígeno, ahí la verdad es que sí hay tratamientos muy específicos, como algunos antivirales, como el remdesivir, que es un medicamento que se pone de manera intravenosa, que sí tiene un impacto, aunque no tan grande como el uso de esteroides, por ejemplo. Hay algunos inmunomoduladores, anticuerpos monoclonales, y el plasma convaleciente que definitivamente ya sale de la jugada porque no demostró un beneficio. Y esto se ha visto en muchísimos estudios que se hicieron en varias partes del mundo, donde la gente que se le puso el plasma, pues no mejoró. Entonces salió prácticamente de la jugada. Entonces, ¿a qué me refiero con esta diapositiva? El paciente con enfermedad leve, que va a estar en el 80-85% de los casos, no requiere un tratamiento más que el control de sus síntomas. Y no hay nada que vaya a hacer que la enfermedad no evolucione hacia peor en algunos casos o se quite más rápido, ¿no? Y la enfermedad severa, y ese es otro boleto, que bueno, eso ya se ve prácticamente dentro del hospital. Ya ha habido un montón de cosas que nos han preguntado si funcionan o no. Al principio había pacientes que les daban hasta medicamentos para VIH, cuando son virus que son completamente diferentes. O sea, obviamente todo requiere un estudio y todo requiere evidencia, pero pues obviamente no estamos trabajando con el mismo tipo de virus. Entonces usó algunos inhibidores de proteasa de que usamos en VIH, como lopinavir, ritonavir, darunavir o atazanavir, que obviamente se vio en estudios que no funcionan. Algunos inmunomoduladores que se usan en algunas enfermedades reumatológicas tampoco tienen un peso importante. Hidroxicloroquina y cloroquina, que son unos antipalúdicos o antimaláricos que en la actualidad se utilizan en pacientes con lupus o con enfermedades reumatológicas, tampoco funcionó. La acitromicina es un medicamento, es un antibiótico que tampoco tiene ninguna evidencia. Otro también muy controversial, la ivermectina, que es un medicamento que damos para los parásitos, específicamente para piojos, tronquiloides, etc. Tampoco tiene ninguna evidencia. Es un medicamento que toda la evidencia que existe son mensajitos de WhatsApp y algunos videos en YouTube, que obviamente pues, no es una referencia confiable, ¿no? Entonces la idea es que no se debe de usar porque es un medicamento que para empezar en la presentación que se vende no alcanza una concentración importante en el sitio de la infección, ¿no? Ribavirina, que es otro antiviral, tampoco tiene indicación. El dióxido de cloro, peligrosísimo también. Vitaminas, la verdad es que eso se ha visto desde hace mucho tiempo, las vitaminas no tienen una actividad ni preventiva
ni curativa en enfermedades respiratorias. Y la realidad es que tenemos una buena alimentación, pues no requeriríamos estar tomando suplementos de vitaminas. Dosis altas de esteroides, eso es algo también controversial, pero como les comentaba, eso se usa dentro del hospital. Y factor de transferencia y plasma convaleciente, pues sabemos que tampoco tiene ninguna cabida. Entonces, ¿qué pasa? Porque ese es un tipo de sesgo que vemos y que muy frecuentemente nos dicen los pacientes, ¿no? Es que, por ejemplo, vamos a poner ivermectina, que ha sido como todo un tema estos últimos, mitad del año del 2020 para acá. Me dicen, bueno, es que sabes que me dio COVID y me tomé la ivermectina y a los 3, 4 días me sentí súper bien. Oye, ¿fue la ivermectina o fue que te tocaba como al 80% de los casos sin tomarte nada hubieras mejorado? ¿Sí me explico el concepto, no? O puedo decir, ¿sabes qué? Yo les ponía el ejemplo a los pacientes, le digo, bueno, pues igual, yo te digo que te tomes una Coca Light todos los días y que te pongas a ver una serie en Netflix mientras estás en tu cuarentena o en tu aislamiento, y eso no significa que la Coca que haya sido como un factor para que tú mejoraras. Entonces, por ejemplo, este es el sesgo que les comentaba. Se parece que todo mundo que murió toma agua, ¿no? Tomó agua en algún momento. Entonces, ¿tomar agua mata? Pues sabemos que no, ¿verdad? O, por ejemplo, la imagen que viene abajo, ¿no? Canté una cancioncita y después llovió. Entonces, si le canto a las nubes, pues va a cambiar el clima, ¿no? Va a empezar a llover. Pues no, ¿verdad? Entonces, hay que ser como muy juiciosos con los tratamientos y la realidad es que, pues, muchas cosas que leemos o muchas cosas que vemos hay que ser bastante juiciosos, ¿no? Otro de los temas importantes también son las famosas variantes, ¿no? ¿Qué son las variantes? Es algo que es esperado en cualquier virus, ¿no? Y esto ha sido todo un tema también porque en las redes nos ponen como que las noticias ponen de que no, que es una variante, que es un virus mucho más virulento, que va a causar más enfermedades, sí, pero este es el comportamiento, no es algo exclusivo de SARS-CoV-2 ni algo exclusivo de los coronavirus. Esto es la parte, vaya, es un comportamiento normal en cualquier virus que conozcamos, las famosas variantes. Y así como hay variantes malas, que son más infecciosas o que pueden más al paciente, hay variantes que son menos infecciosas y hay variantes que son menos graves, ¿ok? Y yo les pongo un ejemplo a los alumnos en el hospital. Decía, bueno, muchas de estas variantes explican por qué hay ciertos años que tenemos mucha influenza y mucha gente se pone mal por la influenza. O muchos niños se ponen mal de sincitial y luego al siguiente año como que no tenemos tanto problema con esto, ¿no? Es depende de las variantes circulantes. Las que se han visto ahorita, y esto no es nuevo, esto viene prácticamente desde que salió el SARS-CoV-2, se han visto que la mayoría de las vacunas tienen actividad contra estas variantes finalmente. Entonces, así como hemos visto variantes en Brasil, variantes en la India, variantes en Estados Unidos, variantes en Inglaterra, que fue la primera que se describió, pues la verdad es que es algo esperado y no tenemos que asustarnos ni tomarlo como que fuera un comportamiento exclusivo de SARS-CoV-2, es algo que todos los virus hacen, ¿ok? Y así como hay malos, también hay unos que se portan mejor dentro de esas variantes. Entonces, pasamos al tema de las vacunas. Ese es otro rollo. Yo desde que estaba en la carrera siempre me he considerado súper pro-vaxxer y me vacunaba todos los años contra influenza y creo que las vacunas han sido uno de los mejores estrategias de salud y lo que nos ha permitido que vivamos gente hasta los 80, 100 años, ¿no? Cuando antes las personas morían de enfermedades que ahorita muchos ya no conocemos, tipo el sarampión, la polio, la viruela, tuberculosis, por ejemplo, meningia, etcétera, y son enfermedades que son prevenibles por vacunación, ¿ok? Entonces, sin embargo, pues hay gente que no cree en las vacunas o que no cree en la ciencia detrás de las vacunas. La realidad es que no sé por qué. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Desde el año pasado, a finales, vimos que tanto FDA como las otras instancias de salud en los otros países empezaron a autorizar
las vacunas para COVID. Las primeras que se autorizaron fueron unas vacunas basadas en RNA, que no son vacunas nuevas ni es tecnología nueva. ¿Qué significa? Que este plano, esa tecnología vacunal ya tenía muchísimo tiempo. O sea, no es algo que salió porque uno de los argumentos de los anti-vaxxers es que salió súper rápido la vacuna. Digo, pues no es cierto, o sea, es una tecnología que ya se conocía de hace mucho tiempo y que en este momento pues se acopló, se adaptó a SARS-CoV-2 afortunadamente. Y hay mucha información hay mucha información respecto a las vacunas de RNA, perdón, porque fueron las primeras que salieron, fueron las primeras que se protocolizaron y fueron las primeras que se aplicaron. Entonces, eso es lo que hace la diferencia, que haya muchísima información. Aquí en México se empezó la campaña de vacunación la última semana de diciembre, creo, y vacunaron justamente con la vacuna de Pfizer porque era de las pocas que estaban disponibles. En la actualidad ya tenemos muchísimas otras vacunas disponibles y otras que se encuentran en protocolo. A mí en lo personal me vacunaron con Pfizer el 29 de diciembre por ser personal de salud en áreas COVID. Entonces, estas son todas las vacunas y yo creo que faltan todavía porque han venido saliendo nuevos estudios. Hay algunas vacunas que están hechas con RNA que no tienen la capacidad ni de chiste porque ese es otro de los argumentos de meterse al DNA de las personas y no sé qué. Entonces, hay que regresarse a lo mejor los que son médicos a fisiología o a genética para ver que veamos que esto no es posible. Son vacunas altamente seguras. Hay otras vacunas de vectores como, por ejemplo, Sputnik, que es la vacuna rusa, como AstraZeneca, como Johnson, que son vacunas que utilizan un virus, un adenovirus específico, donde va una partícula viral del SARS-CoV-2 que hace que entre en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo lo pueda reconocer. Hay algunos otros, por ejemplo, como Sinovac, que es otra vacuna, donde son virus inactivados, como lo conocemos de otros mecanismos de otro tipo de vacunas contra otros virus. Y la realidad es que una cosa quería también comentarles, que otra de las preguntas es, uno, ¿cuál vacuna es más efectiva? La realidad es que cuando se evalúa una vacuna, pues cada estudio puede diferir, perdón, en los conceptos que se hace, cómo definen enfermedad, cómo definen gravedad, etcétera. Pero lo que buscamos realmente es que estas vacunas, sea cual sea, prevenga en el porcentaje mayor que tú te pongas grave o que tú te mueras de la enfermedad, ¿ok? Influenza es lo mismo. Influenza lo que hace es que cuando te la pones, disminuye la posibilidad de que te enfermes sintomáticamente, pero te puede dar influenza como quiera, pero de una manera más leve que no va a hacer que te lleve al hospital o no va a hacer que te mueras por influenza, ¿ok? Entonces, la realidad es que todas las vacunas son seguras. Si a mí me preguntaran qué vacuna recomiendo, la vacuna recomendada sería la que tengas disponible en el momento que se te ofrezca la vacuna, ya sea aquí en México, ya sea en otro país. Cualquiera. Había una frase que leí hace un poco tiempo que decía que las vacunas son como los salvavidas en este problema, ¿no? Y resulta que ahora pues no nos gusta el color del salvavidas que nos tocó. La verdad es que cualquiera que esté disponible es buena. Obviamente hay efectos secundarios que es esperado. Un Tempra, una aspirina, una dosis de Bactrim, un antibiótico, etcétera, pueden tener efectos secundarios. Pero la realidad es que lo que se ha descrito de las vacunas, comparado con lo que vemos en COVID, no es nada. Se crucificó a AstraZeneca y se crucificó a Johnson por riesgo de trombosis, por ejemplo, que es como no me acuerdo cuántos millones, cuando hasta un 10% de las mujeres que toman anticonceptivos hormonales pueden tener una trombosis. La persona que fuma tiene más probabilidad de tener una trombosis. Y el 16 o 20% de las personas con COVID grave van a tener un evento de trombosis. Entonces, la realidad es que este tipo de cosas que se han visto
el riesgo es mínimo, 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 prácticamente nada, comparado con el beneficio que nos trae la vacuna, ¿no? Alergias. La verdad es que aunque seamos alérgicos a penicilina, aunque seamos alérgicos a los antibióticos, aunque seamos alérgicos a los medicamentos, no hay ningún, alimentos, perdón, no hay ningún problema con la vacunación. ¿De acuerdo? Entonces, hay que vacunarse definitivamente. Antes de pasar a lo de las preguntas, como conclusiones, no podemos bajar la guardia. Todavía no sabemos cómo se va a comportar. Muy seguramente a lo mejor un patrón estacional, no lo sé, lo veremos en estos meses. Independientemente del uso de la vacuna, hay que seguir cuidándose, como si no estuviéramos vacunados, uso de cubrebocas, etcétera. Hay que ser muy juiciosos con la información que vemos en redes sociales y la información es cambiante. Al principio decíamos que el cubrebocas no era necesario y luego después que sí, ¿no? Entonces hay que estar muy, muy al pendiente en ese sentido y obviamente existen muchísimos protocolos y muchísimas cosas que se están investigando al día de hoy de medicamentos, tanto intravenosos como medicamentos orales, como posibles tratamientos efectivos contra COVID. Entonces, muy seguramente en los meses por venir estaremos viendo nueva información. Y les repito que no podemos bajar la guardia. Voy a dejar de compartir mi pantalla por si alguien tiene alguna pregunta. Comenzamos con la sección de preguntas y respuestas. El que tenga alguna pregunta puede levantar la mano y le daremos la voz. También pueden comentar por el chat sus preguntas. ¿Qué tal? Tengo una pregunta. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. La pregunta que yo tenía es respecto a el uso de medicamentos, sobre todo analgésicos, antiinflamatorios, o sea, toda la familia de AINES, ¿pudiera llegar a decrecer la respuesta inmune que puede que puede montar el cuerpo tras la vacuna? No he visto que sea, al principio salió una como noticia al respecto, pero no pasó de ahí, no hubo ningún otro evidencia como fuerte para que no se usaran analgésicos o antiinflamatorios. La realidad es que no, o sea, pensándolo, o sea, no hay una recomendación al respecto que te diga que sí o que no, todo el mundo lo hace con las otras vacunas y la realidad es que si vemos el mecanismo por el que actúan los antiinflamatorios y los analgésicos, muy poco intervendrían en la respuesta que tiene el cuerpo ante una vacuna. Entonces, no debe de haber ningún problema, ni se demostró tampoco que esto tuviera un impacto en que no se desarrollara la respuesta. Gracias. Elia había levantado la mano. Si quieres decir tu pregunta, Elia. Sí, gracias. ¿Hay algún tipo de quimioprofilaxis que se haga antes para prevenir como el COVID? Que mucha gente es lo que dicen mucho en WhatsApp y yo pues... No funciona. De hecho, con profilaxis se hizo estudios con hidroxicloroquina y con cloroquina y no funcionó. No hay la prevención que existe es solamente la vacuna y el uso de cubrebocas, distancia y esas cosas. Pero no hay Gracias. de nada. Hola, buenos días. Hola. A ver si si se escucha ahí, ¿verdad? Sí. Gracias. Excelente ponencia y datos muy interesantes. Yo tengo una pregunta en relación a lo de los que dice que no se ha demostrado beneficio con algunos tratamientos y uno de ellos es el plasma convaleciente. Ajá. Entonces me queda duda, disculpe ahí la pregunta, Sí. ¿cómo funciona esto del plasma convaleciente? Sé que hay algunos protocolos por ahí en estudio de esto, ¿no? No sé Sí. si, ajá. El plasma convaleciente tiene una historia de muchísimas décadas, yo creo que casi 100 años, porque se usaba en muchas enfermedades infecciosas y para ninguna ha funcionado. La base de la teoría de por qué pudiera funcionar es porque una persona que se enferma crea anticuerpos contra dicha enfermedad,
Entonces, lo que hace el plasma que viene cargado con anticuerpos es que si se lo pasan a otra persona que está enferma, puede neutralizar la actividad del virus. Esa es la teoría detrás del por qué se usa. Y la realidad es que se ha usado para muchas cosas, para sarampión, para polio, para los otros SARS, se ha usado para influenza, y en ninguno ha demostrado que sirva. Entonces, idealmente debería ser al inicio de la enfermedad, cuando la persona no está grave. Pero la información que salió, que fueron estudios muy grandes en Inglaterra, otros en Argentina y así, otros Estados Unidos, no demostró que funcionara el plasma como, o sea, que tuviera un impacto en el que el paciente mejorara o el que el paciente no se pusiera grave. Entonces, la verdad es que por eso se descartó su uso. Y es similar lo que comenta, doctora, con respecto a lo que estaban solicitando, me acuerdo yo a finales del año pasado, principios de este año, Sí. que estaban solicitando donen plasma. Sí, porque se creía que funcionaba, pero ya salió información que no funciona. Ah, ok. Ok, gracias, Sí, es gracias. reciente, o sea, es reciente, como te digo, estamos como revisando las cosas y todos los días sale información nueva y tiene poquito que salieron esos estudios grandotes. Hay uno que se llama Recovery, que es como un estudio de muchos pacientes en Inglaterra. Y de Ajá. hecho ellos fueron los que sacaron la información a mitad del año pasado de que el esteroide funcionaba en el paciente grave, de que el Caletra o el Opinavir no funcionaba, que la hidroxicloroquina no funcionaba. Es una corte muy grande de pacientes, entonces sí es información como muy buena. Y no lo descartaron. Ok, gracias, qué amable. De nada. Doctora, voy a comenzar leyendo las preguntas que están en el chat. Sí, Dice, ¿la prueba de anticuerpos saldrá positiva después de vacunarte o no necesariamente? no se requiere la CDC y las demás instancias nacionales e internacionales no recomiendan la toma de anticuerpos después de una vacuna. No lo hacemos para las otras vacunas. Pero luego hay gente muy curiosa, te digo porque es un motivo de consulta frecuente, que se toman anticuerpos. Cada persona responde diferente, ¿ok? La verdad es que si tú te pusiste la vacuna, tus 2 dosis o tu única dosis, según corresponde al tipo de vacuna, estás protegido, pero que sea una vacuna que venga de un lugar confiable. En las últimas semanas he visto pacientes que se han puesto vacunas, pues no de manera correcta, y tenían pruebas de anticuerpos negativas, entonces, bueno, pues te pusieron la vacuna, ¿qué va? No sabe. Eh, pero la realidad es que no están indicados. Ahora tiene que ser un tipo de anticuerpos específicamente contra la proteína que trae la vacuna, porque luego si te vas a esos anticuerpos así, no sé, si vas y pides anticuerpos a cualquier laboratorio, pues te los pueden hacer contra otras partículas del virus que no vienen en la vacuna y te salen negativos si no te enfermaste, o te salen positivos si te enfermaste y fue por la enfermedad. O sea, es complejo y no hay como una interpretación de qué tanto estás protegido, si bien, si mal, o sea, no deberían tomarse anticuerpos, de hecho. Está muy claro lo que dice CDC, pero hay mucha gente como muy curiosa y se los toma. Yo no me los tomé, sinceramente. Muchas gracias. Dice, ¿qué procedimiento se hace para ser candidato de un trasplante de pulmón cuando el paciente ya tiene un mes intubado y sedado y ya no reacciona a medicamentos? Es todo un criterio, son criterios específicos para poder clasificar que un paciente amerita un trasplante pulmonar, específicamente después de una enfermedad infecciosa como COVID. En el hospital donde yo estoy, que es en Muguerza, hay todo un equipo que se dedica a eso y son criterios, te digo, muy específicos, depende del tiempo de evolución, el daño pulmonar, si están o no en ventilador, o sea, son un montón de cosas que se toman en cuenta. Hay pacientes que duran en ventilación mecánica por varias semanas y mejoran y no requieren un trasplante pulmonar. Entonces, son muchas cosas las que se toman en cuenta y es un equipo multidisciplinario encabezado por neumólogos que se dedican al trasplante pulmonar principalmente. Y nosotros pues somos como parte del equipo. A mí me tocó ver a ese paciente que se trasplantó por la parte infecciosa, de la prevención de las infecciones, pero normalmente son los neumólogos expertos en trasplante quienes lo clasifican a los pacientes y ven si son o no candidatos, pero
es una valoración pues extensa y compleja. Muchas gracias. Penúltima pregunta. Dice, ¿ha habido evidencia de secuelas de cualquier tipo después de una infección leve? Depende. Yo he tenido pacientes con infecciones graves que están, que tienen secuelas importantes y pacientes con infecciones leves que también tienen secuelas. Como este síndrome posterior o de la enfermedad o esta convalecencia de la enfermedad, por ejemplo, adelgazan mucho una buena parte de los pacientes, se les cae el cabello, tienen como un tipo de cansancio, un poco, no llamarlo crónico porque mejoran con un par de semanas, pero sí son ese tipo de secuelas. Hay algunos que tienen lesiones igual dermatológicas, sobre todo los pacientes, los niños. ¿Qué más? Pues son varias cosas las que pueden presentar. La gran mayoría se quitan con el tiempo y forman parte de este famoso síndrome post-COVID. Inclusive hay alteraciones también neuropsiquiátricas posteriores. Es también todo un tema muy grande, pero sí puede haber secuelas que afortunadamente la gran mayoría mejoran con el tiempo. Ok, muchas gracias. Dice Elia del Bosque, ¿qué hace el virus para que la gente se quede sin olfato permanentemente? Hay alteraciones ahí a nivel nervioso del olfato. Te soy sincera, no me ha tocado ver a alguien que se quede permanentemente sin olfato. Lo recuperan eventualmente, unos más rápido que otros, pero sí lo han recuperado. No dudo que pueda haber alguien que pueda haber quedado sin olfato permanente. La verdad es que no me ha tocado ver, pero esa es la razón. Hay alteración a nivel receptivo. A ver, 2 personas más levantaron la mano. No sé si tenga un poco más de tiempo para contestar sus preguntas o ¿Ok? No, está bien. concluimos con- ¿sí? Sí. Primero, Juan de Dios Robledo. Hola, doctora. Hola. Mi pregunta es, tuvimos una actualización sobre el manejo del COVID en enero de parte de la Secretaría de Salud y nos comentaban que en los pacientes hospitalizados, como que el tratamiento base que había demostrado que sí había mejoría, eran los esteroides a dosis bajas, el apoyo pues con oxígeno suplementario y la anticoagulación por el riesgo que tenían de trombosis. ¿Esto actualmente sigue siendo de esta manera? Ajá, en el paciente hospitalizado sí, porque los fenómenos trombóticos son desencadenados por hipoxemia. Entonces, normalmente sí, se usa anticoagulación a dosis profilácticas, no terapéuticas. Esteroides normalmente puede ser dexametasona o sus equivalentes en otro tipo de esteroides, metilprednisolona, prednisona, etcétera, con 6 miligramos al día, una dosis estándar. A veces las subes, depende también, o sea, del tipo de paciente, ¿no? Luego tienes pacientes muy obesos. Y el oxígeno, y esperar, ¿no? Y tratamiento sintomático. Hay algunos casos que se pueden beneficiar del uso de Remdesivir, que es este antiviral, que no está disponible todavía en nuestro país, pero tampoco tiene un impacto, digo, finalmente cuando uno busca un tratamiento tiene un impacto en la mortalidad, ¿no? O sea, en la mortalidad o en que no se intuben o en que no se pongan graves, y eso solamente lo ha demostrado los esteroides en la fase de hipoxemia, no en el paciente que llega con tos, fiebre, malestar, pero que está oxigenando bien. Ese paciente no es candidato a esteroide porque inclusive pudiera ser peligroso usarlo. El esteroide lo dejamos para el paciente hipoxémico, pero sí, básicamente eso se usa todavía. Y no antibióticos, porque es una enfermedad, es una infección viral. Menos del 2% de los pacientes que llegan al hospital con COVID grave tienen una sobreinfección bacteriana, entonces no requiere un antibiótico. Muchas gracias, doctora. Francisco, tienes la palabra. Ahí, perdón, ahí se escucha, ¿verdad?
Sí. Sí, gracias. Gracias, doctora. Por último, nomás, entonces el año pasado, recién cuando empezó esto, recuerdo yo que decían del RO, de la capacidad infecciosa, Ajá. que es el número esperado de casos nuevos, ¿no? Es el potencial, explicándolo así muy coloquialmente, es el Sí. potencial de transmitir a otras personas. O sea, de poder transmitir la enfermedad. Ok, y era en ese, bueno, yo me acuerdo, no me acuerdo si de 2 o 2 punto de algo, ¿no? De 2, creo que era, o sea, que podía contagiar a 2 personas, ¿no? Algo así, comparado con otras, con el sarampión, Al la principio, bueno, tosferina. eso va cambiando. Sí, así se ha visto que es, o sea, haz de cuenta que es el potencial de casos Ajá. nuevos a partir de un caso positivo, o sea, que pueda ser número de reproducción hacia otros, ¿no? Entonces, al principio se comparaba con otros SARS, con el otro SARS que es como 4 más o menos, y por ahí debe andar, más o menos influenza anda como en un 4, 5, y pareciera que COVID anda un poquito más alto de eso. La verdad es que no he visto si ya cambiaron oficialmente o dieron un número, porque también varía, depende de la variante que sea, hay variantes que son más transmisibles, etcétera, pero obviamente no están en niveles tan altos como por ejemplo el sarampión, que es como 18, 20 por ahí, que esos sí son muy transmisibles, o varicela, por ejemplo, que esa es la varicela, el sarampión, todas las enfermedades exantemáticas son sumamente contagiosas, entonces, pero no, debe de andar más o menos por ahí. Entonces, como un 2 más o menos. Más o menos, yo lo último que leí estaba como en 4, lo que Ok, estimaron al principio. ok. Y entonces lo hace menos contagioso que por ejemplo, el sarampión o Por algún otro mucho, virus, ¿verdad? sí, por mucho. Ajá, sarampión, por ejemplo, varicela, Ajá. viruela, TB, son mucho más contagiosas. Ok. Ok, gracias, doctor. Qué amable. De nada. Bueno, si nadie tiene más preguntas, pues damos concluidas esta conferencia. Si nos permiten nada más que prendan sus cámaras para tomar una foto, los que puedan prender, la verdad. Ok, va. Sonrían. 1, 2, 3. Voy. Son dos. Ahí va la otra hoja. 1, 2, 3. Listo. Nada más, bueno, para ya, si quieren ya muy bonitos todos. Para ir mejorando pues, nuestras actividades, les pedimos pues a los asistentes si nos pueden ayudar contestando esta pequeña encuesta. Es más para nosotros el grupo para mejorar nuestras actividades, qué tal les pareció la conferencia, la ponente, etcétera. Nos pueden ayudar bastante. Se los mando. Y pues bueno, le damos muchas gracias a la doctora Alicia López por prestarnos su tiempo, a ustedes, y pues esperemos que les haya gustado y hayan aprendido algo nuevo, y pues vacúnense. Que Sí, la vacuna es vacúnense, es la vida. única manera de salir de esto. Sí. Vacúnense. Yo ya me vacuné y no me pasó nada, solamente me dolió el brazo un día y ya, fue todo. Sí. Bueno, Bueno, mucho gusto, cuídense mucho. Bye. mucho gusto, doctora. Bye. Hasta pronto. Espérenos para nuestras actividades de Prolipsi. Pues